salsa, reggae y rock. Folclor latino, folclor latino. Bueno, mi gente de Folclor Latino, nos encontramos en este gran especial de Semana Santa. Por supuesto, acá nos encontramos con Daniel Sánchez, el pastor Daniel Sánchez, que nos va a hablar referente a cómo ellos ven lo que es la Semana Santa en su iglesia. Bienvenido a la Iglesia Adventista aquí en Chitré Julio y sus amigos televidentes. Es nuestro placer compartir con ustedes esta entrevista. Bueno, estamos aquí porque, bueno, queremos darle a conocer a cada uno de nuestros televidentes, por supuesto, en este especial denominado Semana Santa, ¿verdad? Con lo que son las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, en el programa Folclor Latino, por supuesto, que se transmite por Hispania. Queremos llevarle diferentes personas para que puedan hablar qué significa la Semana Santa para cada uno de ellos, porque pues esto a veces nos acostumbramos solamente a la católica, pero también tenemos que ver que hay otras personas que también tienen su opinión y pues también leen la Biblia. Yo se lo digo, leen la Biblia porque pues yo la leo poquito, no la leo mucho, así que soy de los católicos malos, porque pues soy de los que no leen mucho, pero sí me gusta pues que personas sabedoras del tema nos hablen a nosotros y qué más que en este momento de lo que es la Semana Santa. Yo sé que uno tiene que reflexionar y querer y amar a Dios todos los días del mundo, ¿verdad? Y darle gracias a Él porque por Él estamos, pero esto queremos pues la opinión de aquellas personas más sabedoras que nosotros de lo que es el tema de Semana Santa. Muchas gracias, Julio, por invitarnos a su programa y con sus audiencias y compartir de un tema tan hermoso como lo que es la Semana Santa y su implicación para nuestro tiempo. Como iglesia adventista y formamos parte de la comunidad acá en provincias centrales, es un privilegio unirnos a lo que las Sagradas Escrituras afirman respecto a este tiempo tan especial. Como adventistas creemos que la Semana Santa nos refleja el ministerio de Cristo y que hemos de analizar punto por punto desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección, donde hay lecciones y enseñanzas extraordinarias para nuestra vida diaria. Si creemos en Semana Santa y sus implicaciones para nosotros hoy día. Todo ese sacrificio, o como lo conocemos nosotros los católicos, todo ese sacrificio que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Por nacer, morir por nosotros. Yo sé que pues cada uno lo interpreta de una forma y a veces pues las personas que creen que saben más quieren interpretarlo de una manera diferente o hacerlo ver de una manera diferente, y por eso estamos aquí, para que nosotros, de las personas pues sabedoras del tema, puedan inducirnos en el momento de reflexión, de unión, ¿verdad? Tanto familiar como vecinos, amigos, en lo que es la Semana Santa. Así que usted nos dijo que sí creen en lo que es la Semana Santa, que es lo importante. Y entonces quiero que nos explique un poquito de qué manera ustedes celebran o le hacen honores a estos días. Muchas gracias. Primero, entrando en materia, ¿verdad? Cuando analizamos la cosmovisión bíblica, creemos, junto a esa creencia generalizada en todo Panamá, que la Biblia es la palabra de Dios y creemos en sus orígenes, sus lecciones y sus prácticas, y la cosmovisión bíblica nos permite ver la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. Desde el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, nos describe ese encuentro que hubo entre Dios con la serpiente, donde le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañal, pero él, Dios, te herirá en la cabeza. Así que el punto de partida y la cosmovisión, hemos de colocar la Semana Santa en un contexto de un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás y nosotros como seres humanos envueltos en este conflicto. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, nos describe cómo cuando Jesús vino a esta tierra, la mujer, la Virgen María, al dar a luz, la serpiente quiso quitarle la vida al niño Jesús, y ahí se cumple lo que se mencionó en Génesis, en Apocalipsis capítulo 12, esa persecución
donde el dragón, la serpiente antigua, quiere destruir a esa mujer que estaba dando a luz, pero fue intervenida y llevada al desierto. Pero con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la serpiente le dio la mordida en el calcañal. Pero ahora continúa lo otro, lo que implica la herida de muerte a la serpiente. Y eso es lo que nos conecta en este contexto y de la cosmovisión del gran conflicto para poder entender un poco mejor la Semana Santa, que no es un conflicto entre nosotros y Satanás y Dios, sino un conflicto entre el bien y el mal, donde cada uno de nosotros determinamos de qué lado estar. Eso en cuanto al plano de la cosmovisión y la historia. Usted en su iglesia, ¿qué actividades o no sé cómo llamarlo, porque nosotros lo llamamos actividades cosas que se realizan pues, en homenaje a lo que es la Semana Santa, ustedes cómo la hacen acá? Ok, gracias. Vamos ahorita a hablar un poquito en cuanto a la historia, ¿verdad?, de la Semana Santa. Cuando nosotros nos remitimos a la historia, 1513 años antes de la venida de Cristo, ya el pueblo de Israel celebraba la salida de Egipto, conocido como el Pesach en hebreo, que significa salto. Nos recuerda la última plaga que cayó al pueblo de Israel de la muerte del primogénito, y aquellos que habían pintado los dinteles de la casa con la sangre del cordero. El ángel de la muerte no mataba al primogénito, sino que se saltaba a otra casa. De ahí viene la palabra pesa, que en hebreo es saltar. ¿Qué significa esto? De allí en adelante, el 14 del mes de Nisan, que corresponde al mes de abril, marzo y abril para nosotros, justamente equivale en el cambio de equinoccio que suele ocurrir el 20-21 de marzo de cada año. Es el tiempo en que el pueblo de Israel sale de Egipto y de allí en adelante ellos comienzan a celebrar la Pascua judía. Es decir, 1513 años antes de la venida de Cristo ya se celebraba la semana de la Pascua. No se llamaba Semana Santa, sino de la Pascua, que iniciaba el 14 de Nisan y duraba 7 días, que comían panes sin levadura, porque la levadura es símbolo de pecado, y también hierbas amargas y un cordero asado que tenían que compartirlo. Estas prácticas tenían un mensaje. El cordero era el Mesías que habría de venir, y las hierbas amargas, los 400 años que habían pasado en cautividad en Egipto. ¿Qué ocurre con la historia? Ok, recordar que el cristianismo surge del judaísmo. No podemos separar una cosa de la otra. Todos los discípulos de Jesús eran judíos. Jesús mismo era judío. Hasta ese entonces no había un cristiano. Fue después de la ascensión de Cristo y justamente en la ciudad de Antioquía, en el año 91 de nuestra era, donde a los cristianos se le llaman cristianos. Y ahora se levanta, ahora el cristianismo, ya no como un judaísmo, sino porque el año 70, cuando Tito destruyó a Jerusalén con esa invasión romana, ya el cristianismo que se había diseminado en Europa y en el mundo romano de aquel entonces, ya no quiso tener elementos afines. Y es por eso que en el año 325, en el concilio de Nicea, el primero, Constantino, cuando traslada a Constantinopla la sede, en ese emite ahora un decreto para diferenciarse, porque los primeros siglos los cristianos celebraban el Pesach, hebreo, judío. Pero entonces, en ese año 525, en ese concilio de Nicea, ahora se toma para separar a los cristianos que el primer domingo después del equinoccio de primavera, que era el 20-21 de marzo, se iba a celebrar el inicio de la Semana Santa, ya con algunas diferencias para que no coincidiera con la Pascua judía. Y fue así, ¿en qué año? 325, cuando ahora la iglesia cristiana comienza a practicar la Semana Santa como lo vemos hoy día.
ese fue el inicio histórico donde se conecta ya no la salida de Israel de Egipto, sino el ministerio de Jesús en esta tierra y la última semana con sus implicaciones, con sus sufrimientos y su impacto para con la humanidad. Así que hemos hablado sobre la historia. O sea, la historia verdadera de que hace mucho tiempo, antes que Cristo llegara, que ya se celebraba, pero con otro nombre. Así que, El cristianismo hereda esa práctica. bueno, continuamos con mucho más de folclore latino en este gran especial de la Semana Santa. Creaciones Julio, la tienda típica de Panamá, con 15 años de experiencia. Estamos situados en Chitré Herrera, Avenida El Porvenir, Llano Bonito, con todo tipo de polleras de alquiler. Por ejemplo, polleras de galas, montunas santeñas, blancas, todas las polleras de diferentes regiones de MIC Panamá. Para los caballeros, camisillas, coletas, tonosieñas, trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros. También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años. Nos pueden localizar al celular 6523-6429 para sus citas. Creaciones Julio en la ciudad de Chitré. Bueno, continuando acá con Folclore Latino en este gran especial de Semana Santa, nos encontramos con el pastor que nos está explicando, por supuesto, todo excelente como debe ser. Pastor, ¿qué aplicaciones podemos tener para esta Semana Santa? Excelente pregunta, Julio. Porque ¿de qué nos sirve tener conocimiento si el conocimiento no tiene un impacto, una aplicación personal con nosotros? Siendo que en la Semana Santa se conmemora esa acción donde el Verbo se encarna, se hace uno con nosotros, tiene una implicación enorme porque Jesús dijo, ejemplo os he dado, que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que una implicación es no solo ver la historia de la semana como algo que le ocurrió a Jesús y pobrecito, sentir lástima por Cristo. Ahí estaba pendiendo la salvación de la humanidad de un hilo. En la tentación, donde Cristo estaba ya luchando y dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Como humano, Jesús no quería enfrentar el pecado horrible de las consecuencias. Así que el elemento principal en este contexto es entender cómo hemos nosotros de aproximarnos para respetar la Semana Santa. Es entendiendo que en mi pecado yo era el que debía morir en la cruz del Calvario, porque yo soy el culpable pecador, no hay justo ni aun uno. Pero ahora Cristo ocupa mi lugar. El inocente ocupa el lugar del culpable, para que yo culpable pueda ser perdonado a través de el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Esto no es algo de poca monta. Esto es la esencia del plan de redención. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y dentro de las implicaciones y aplicaciones, yo pongo este ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted, Julio, si fuera el dueño de una tienda? Y yo voy a pedirle que me fíe en su tienda y le debo $6,000 en un año y le digo, Julio, perdóname que no tengo para pagarte los $6,000. El primer año usted me perdona, pero yo el segundo año le sigo fiando y al final del año, Julio, te debo $6,000, pero perdóname nuevamente. Y si pasan 5, 10 años, usted, Julio, ¿podría continuar perdonándome a mí indefinidamente toda la vida? No. Y esto, amigos, lo comparo para entender. Si yo solo una semana en el año tengo una reflexión y solo tengo un arrepentimiento, pero no hay un cambio, hay algo que está faltando en el proceso. Porque el plan de redención no solo es perdonar, 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 perdonar. No, el plan de redención incluye una transformación. Y esto, para eso, en Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés, hágame un santuario para que yo habite en medio de vosotros. Y luego le dio las indicaciones cómo era el santuario. Es importante repasar esta implicación para después ver la otra aplicación. El santuario de Jerusalén
era un ejemplo del plan de redención que tiene 3 fases. El primero es la justificación, el segundo es la santificación y el tercero es la glorificación. La Semana Santa podía ser la reflexión para el primer paso, para el perdón de mi pecado donde yo soy declarado justo. Pero esa solo es la primera fase. Ignorar las otras 2 fases es terrible. ¿Por qué? En el santuario de Israel, ahí se describe, cuando se entraba al tabernáculo hecho ahí en el desierto, lo primerito que estaba a la entrada era el altar del sacrificio y el lavacro, donde el pecador traía una ofrenda donde era sacrificado, y ese tamid, el cordero, era en la mañana y en la tarde sacrificado un cordero, el de la noche quedaba quemándose durante toda la noche, y el que era sacrificado en la mañana, durante la mañana. Cuando Juan el Bautista vino y vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero, cuando muere en la cruz del Calvario Cristo, alrededor de las 3 de la tarde, cuando literalmente el Cordero se estaba sacrificando en la expiación de la tarde, al terremoto, el Cordero se soltó. Ya no había necesidad de continuar sacrificando Cordero. En otras palabras, el tabernáculo temporal había terminado con su función, porque solo era un símbolo del verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Así que vemos esta implicación, no solo como Cristo muriendo, sino el cumplimiento del conflicto entre la serpiente y el Miguel, donde cuando Cristo resucita, ya Satanás queda sin argumentos para poder condenar a Dios como un ser arbitrario y severo. Pero no solo es justificación. Cuando iba más adelante dentro del santuario, estaba lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando se entraba al lugar santo a mano derecha, se encontraba los panes de la proposición 6 y 6, representando a las 12 tribus de Israel. Al frente estaba el altar de oración, ¿verdad?, donde era el incensario. Y luego al frente estaba el altar de la oración, del incensario que subía. Entonces, ¿qué significa esto? Este es el proceso de la santificación. Y en términos prácticos, el pan, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Comer el pan es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que estudiarse a la par de la unción del Espíritu Santo, el candelero, que ilumina. Pero ambos deben ir acompañados con el Espíritu Santo. Es decir, una vez que Cristo perdona mi pecado en Semana Santa y yo confieso mi pecado, soy declarado justo, yo no puedo quedarme allí y repetir el mismo acto todos los años y dar el siguiente paso, que es la santificación. ¿Y cómo se produce? Estudio de la Biblia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, y oración. Esas 3 cosas me harán experimentar un proceso de santificación y habrá cambios en mi vida cuando ejercito este proceso. Y luego viene el tercer nivel, que es la glorificación en el lugar santísimo. Es interesante cómo esto hace una cruz, ¿verdad? La parte inferior, donde está el altar de sacrificio con el lavacro. Luego llega a la mano derecha de la cruz, el pan de la proposición. A mano izquierda de la cruz está el candelero. Y luego en medio están las oraciones, y en la cabeza está la santificación. La cruz de Cristo es un símbolo perfecto donde muere para ayudarnos a reconfigurar el plan de salvación que incluye justificación, santificación y glorificación. Ahora, alguna implicación adicional, ya que su pregunta es bien amplia, es corta, pero es interesante cómo la Biblia nos describe el llamado de Dios a la reconciliación. Daniel, capítulo 12, el versículo 7, nos dice que Dios levantará un reino que nunca será corrompido. Apocalipsis, capítulo 12, también nos habla que el fin del conflicto cósmico entre el bien y el mal está por decidirse, y solo hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Porque nadie más es digno de poder dar la salvación. Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, le dio el último toque. ¿Por qué? ¿Qué condenaba
Lucifer en el cielo cuando hubo una gran batalla, que Dios era un ser injusto, que ponía leyes inexorables que nadie podía cumplir. Pero en la cruz del Calvario, Cristo muestra que es un Dios de amor, pero llega también un Dios de juicio. Dos cosas, el amor y el juicio. Son los dos elementos importantes. Si yo solo creo que Cristo me ama y no importa lo que yo hago, estoy mal. Si yo veo solo que es un juicio, un Dios vengador, asesino, que mata y apedrea, estoy mal. Yo tengo que combinar la esencia del Evangelio, que es combinar el amor, pero con la justicia de Dios. Cuando nosotros entendemos estas tres dimensiones, tenemos un equilibrio más amplio respecto a la Semana Santa, donde Dios quiere que nos humillemos, no solo una semana, sino durante toda nuestra vida, y que la justificación nos mueva a la santificación y la santificación nos mueva a la glorificación, donde Dios restablecerá un reino que nunca se corromperá. Yo quiero entregarle hoy un libro que se llama El conflicto de los siglos, para que amplíe un poco más este tema personalmente, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes podamos continuar creciendo en Cristo. Porque este no es un conocimiento mío, es un conocimiento que Dios nos ha dado para que crezcamos en justicia, pureza y santidad. Bueno, mi gente, continuamos con mucho más de Folclore Latino, aquí directamente desde España. Bueno, mi gente, continuando acá con Folclore Latino, en este gran especial tenemos con el pastor Daniel Sánchez, que verdad nos ha explicado, nos ha regalado un libro muy valioso, ¿verdad? Ya ustedes saben, si ustedes quieren obtener estos libros o una conversación con el pastor, también pueden hacerlo, ¿verdad? Él ahora nos va a dar cómo comunicarse con él, pero quiero que antes que terminemos este gran especial, esta conversación, este conversatorio que tenemos con usted aquí en Folclore Latino, un programa diferente, un programa para llevárselos a todos ustedes para que conozcamos todo lo que estamos viviendo en esta Semana Santa. Así que, pastor, un mensaje a esas personas que están en sus casas, una reflexión en estos días de Semana Santa. Gracias, Julio. Qué hermoso es encontrarnos con Dios y venir a su presencia con una actitud de humildad, de mansedumbre, porque es imposible presentarnos delante de nuestro Dios y no experimentar un cambio en nuestras vidas. Porque la conexión con Dios nos eleva y la conexión con las prácticas pecaminosas nos degradan. Este libro, si me lo permite, se conoce como El conflicto de los siglos. Yo recomiendo a cada una persona leer este libro, que nos permite ver una cosmovisión del cristianismo en un contexto de una lucha entre el bien y el mal. Y la lucha no se libera ya en Plutón, Dios y Satanás dándose puñetes en un ring. No, el conflicto se libera en nuestra mente. Y somos nosotros los que decidimos con nuestras decisiones de qué lado vamos a estar. Yo les invito que además de este momento de reflexión, de recogimiento espiritual, entendamos que el plan de Dios no es que estemos solo una semana en su presencia. Él quiere, como dice San Juan capítulo 15, separado de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. No se trata de un acto intermitente, que voy una semana, un día a la semana a la misa o a la iglesia para cargarme de Dios. No. Se trata de estar 24 horas, permanecer en Cristo Jesús. Y solo la permanencia en Cristo hará esos cambios que yo soy incapaz de hacer. Porque tú dirás, yo no puedo cambiar. A mí hay personas en mis 32 años de ser pastor, trabajando en diversos países, me dicen, yo no puedo dejar el vicio. No puedo dejar de mentir, no puedo. Porque el vicio los ha dominado. Quizás el alcohólico dice, no puedo dejar, porque el vicio lo ha dominado. Pero hay cadenas que pueden ser rotas a través del proceso de santificación que Cristo puede hacer en su vida. Destruir la tristeza de tantos hogares destruidos, de tantas personas que han rebajado su dignidad a peor que un animal. Dios sufre porque te ama. No quiere que ningún ser humano perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y como el hijo pródigo, Dios no quiere desterrarte porque has cometido un error, porque has cometido cualquier tipo de maldad y de pecado.
Cristo te dice, venid. Así como el hijo pródigo, cuando regresó a su padre, lo recibió con los brazos abiertos, Cristo te está esperando con los brazos abiertos para darte tu manto de justicia. Pero no solo cubrirte y que tú sigas podrido por dentro. No, cuando vienes a Cristo, Él se carga en transformarte. Hay poder en Dios para transformar la vida de todo aquel que se conecta a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Julio, Dios nos ayude para que en esta semana y cada momento del año entendamos que el plan de Dios es que procedamos de la justificación a la santificación y muy pronto a la glorificación. Y que el ministerio de Cristo consumado en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos ha dicho, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros y volveré y estableceré un reino que nunca se corromperá. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Tengamos nuestra mente conectada en el cielo. Este mundo muy pronto será destruido, pero aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios experimentarán la santificación. Y la evidencia no es el nombre de una religión, sino de una vida conectada con Dios. Y Él nos dará y producirá en nosotros el querer como el hacer para hacer su santa y divina voluntad. Y todos como una sola familia, un solo pueblo, sin separaciones de testigos, católicos, adventistas, metodistas, un solo pueblo redimido por los méritos de Cristo Jesús, viviendo junto a nuestro Creador por los siglos de los siglos. Seamos parte de ese grupo redimido, es mi deseo y oración. Gracias, Pastor Daniel, gracias. Sé que muchas personas pues van a escuchar este mensaje en sus casas, ¿verdad? Por este gran especial que tenemos, que pues Dios nos ha movido, nos ha tocado el corazón para que nosotros seamos el ente, ¿verdad?, de llevar la información a cada de esos hogares que se quedan y que sábado tras sábado están viendo nuestro programa, y más que nada en esta Semana Santa queríamos llevarle algo diferente, algo que las personas pudieran reflexionar, conocer y ver todas esas cosas que tienen cada una de estas religiones, cada una de estas iglesias, que de una u otra manera diferente, ¿verdad?, pueda que también creemos en Dios, creemos en lo que está sucediendo y queremos, ¿verdad?, llevarle ese mensaje de cada uno. Gracias, Pastor, por darnos ese tiempo y explicarnos esas cosas tan hermosas que nos explicó y que verdaderamente nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer entender mejor lo que está pasando, lo que debe de pasar en Semana Santa. Así que de esta manera continuamos con mucho más de Folclore Latino en este gran especial de Semana Santa.